¿Cómo están? A todas las personas que se están uniendo y nos van a acompañar hoy, ya en un minutico vamos a empezar. Mientras tanto, les recomendamos que vayan haciendo ese ejercicio que ven en la pantalla. Más adelante vamos a hablarles para qué es, pero es algo que pueden ir haciendo en este minutico mientras empezamos, ¿vale? Listo. Entonces tenemos por ahora 56 participantes. ¿Cómo les va? Em, ya podemos terminar con el ejercicio y vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy. El tema, como ya ustedes saben, es cuando la casa se convierte en la oficina, que es la situación en la que la mayoría de nosotros nos encontramos en este momento, y cuáles son los retos y las oportunidades en materia de equidad de género que eso nos puede traer para las empresas y también a nivel individual, ¿verdad? Entonces, lo primero que queremos hacer es que nos cuenten qué porcentaje de su tiempo creen que utiliza una mujer en trabajo no remunerado y qué porcentaje de su tiempo creen que utiliza un hombre en trabajo no remunerado. Entonces, ¿qué entendemos nosotras como trabajo no remunerado? Trabajo no remunerado son aquellas labores que de alguna manera consisten en trabajo, la gente normalmente no las hace, parezca muy divertido, y si ustedes son de las personas que les gusta limpiar y trapear porque les parece muy divertido y los disfrutan, les tengo mucha envidia y son personas muy afortunadas. Entonces, ¿a qué nos referimos? Son aquellas labores que consisten en el cuidado de la casa, por ejemplo, lavar, trapear, lavar ropa, cocinar, etcétera, y aquellas labores también de cuidado, es decir, cuidar a otras personas, cuidar a los niños, cuidar a las niñas, cuidar a los adultos mayores, si hay personas que tienen discapacidad que habitan con ustedes en el mismo sitio, también atender sus necesidades en caso de que requieran como cuidados constantes. A esto nos referimos cuando hablamos de trabajo no remunerado. Entonces, cuéntenos, por favor, en la encuestica que les va a salir, ¿qué porcentaje de su tiempo creen ustedes que le toma a las mujeres dedicarse a este tipo de labores, a este tipo de tareas, y qué porcentaje creen que le toma a los hombres, ¿verdad? Vamos a ver quién le pega a la respuesta correcta. Bueno, estamos viendo que la mayoría están diciendo que los hombres entre 10 y 30, y las mujeres 40, 60 o más de 60. Muy bien. Listo, vamos a darles 30 segunditos más para que terminen de llenar la encuesta y más adelante vamos a hablarles de los resultados. Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces, ahora sí, para comenzar oficialmente, nos vamos a presentar. Mi nombre es Laura Palacios, yo soy la gerente de consultoría de Adecuales en Colombia y hoy también nos acompaña Diana Plasencia, que es la gerente de consultoría de Adecuales en Perú. Nosotras, bueno, para quienes no conocen Adecuales, espero que la mayoría de ustedes ya nos conozcan, pero para quienes no nos conocen y están entrando hoy al webinar, Adecuales es una empresa que se dedica a brindar acompañamiento a otras empresas para alcanzar sus objetivos de equidad de género. Hacemos esto a través del Ranking PAR, la comunidad de Adecuales y herramientas de consultoría. El Ranking PAR es una herramienta de medición que es gratuita, que es confidencial y comparable en toda América Latina en indicadores que miden gestión de equidad de género. La comunidad es una red de empresas que priorizan y que quieren aprender y compartir experiencias y compartir buenas prácticas con respecto a equidad de género. Y consultoría consiste en varios servicios en los que nosotros acompañamos a las empresas para alcanzar este tipo de objetivos, ¿verdad? Ahora, en esta parte quiero contarles que al final vamos a tener una encuesta muy cortica, y cuando digo muy cortica, de verdad es muy cortica, se van a demorar 3 minutos menos en llenar la encuesta. Es una encuesta para que nos cuenten qué les pareció el webinar, si les gustó, si no les gustó, para que nos den regaños, críticas, sugerencias, felicitaciones, lo que sea, se recibe. La idea pues para nosotras es siempre estar brindándoles un mejor servicio y queremos escucharlos y saber qué es lo que opinan. Entonces, aquellas personas que nos ayuden llenando la encuesta van a recibir este webinar en la grabación. Es decir, nosotros estamos grabando todo el webinar y cuando ustedes llenen la encuesta, solamente las personas que la llenen van a recibir la grabación del webinar para que lo puedan compartir, para que lo puedan volver a ver, para que se lo presten a las personas de su organización que estén interesadas en el tema. La idea es que sea abierto y que ustedes lo puedan utilizar, ¿verdad?
Ok, entonces ahora vamos a pasar ya, después de la introducción de Laura, al tema que hoy nos convoca, que es el trabajo no remunerado, las tareas domésticas y las tareas de cuidado. ¿Por qué hoy empezamos a hablar de esto? Esto no es algo nuevo, la distribución de las tareas del trabajo no remunerado no es algo que esté sucediendo ahora, la desproporción, sino que ahora está sobre la mesa. Hoy, en la crisis de cuidado en la que nos encontramos, esto ha tomado mayor relevancia. Y yo quisiera contarles algo que quizás a ustedes también les ha pasado, desde que yo tengo uso de razón. En mi familia, en las reuniones, en los almuerzos, siempre ha pasado que cuando llegamos a la sobremesa, digamos este momento el más bonito en donde todos debatimos, conversamos, ¿no? Intercambiamos opiniones, hay dos personas que nunca participaban de esto y eran mi abuela y mi mamá. ¿Qué hacían ellas? Se levantaban y de manera silenciosa, además para que no nos diéramos cuenta y no interrumpir esta conversación, recogiendo las cosas, llevándolas a la cocina, atendiéndonos en ese sentido. Y cada vez que alguno de nosotros queríamos ayudarlos, a atenderlas también a ellas, siempre solían decir, no te preocupes, no es nada, no es nada, tratando de hacer como si esto, como si nadie tuviera que darse cuenta de esto, invisibilizándolo ellas mismas y obviamente todos los demás creciendo y entendiendo como que realmente estas tareas eran invisibles y no eran nada. Lo cierto es que esto es una gran carga que ocupa el tiempo de las mujeres, imposibilitándolas de desarrollarse en otros aspectos también. De hecho, en Latinoamérica, más del 70% del trabajo no remunerado está a cargo de las mujeres. Y eso está haciendo que, bueno, no puedan tener ciertas libertades, no puedan tener ciertos derechos y las limita en muchos aspectos de su vida. Entonces, tenemos que cambiar esta idea de que el trabajo no remunerado no es nada, y es invisible, y que más bien la parte que tiene que brillar es la parte profesional. De hecho, si yo estoy aquí hoy es porque hay alguien que está encargándose de mi casa, alguien que tiene que estar con mi hijo en estos momentos, que coincidentemente también es una mujer. Y de hecho, si no estuviéramos en cuarentena, estaría quizás con la persona que trabaja en mi casa, que también es una mujer, y que Ya, papi, ya. además deja a su hija con alguien que es su hermana, que también es una mujer. Entonces estamos en una cadena de cuidado entre mujeres y hoy vamos a hablar de eso porque estamos en un contexto en donde esto se ha amplificado. Entonces, yo quisiera recoger un poco de la encuesta que hicimos para ver realmente si lo que pensábamos está de acuerdo con la realidad. Entonces sí, definitivamente, a ver, tenemos un 66% de personas que creen que la mujer está ocupando su tiempo entre un 40 y 60%, y un hombre entre un 10 y un 30%. Y efectivamente, si volvemos a la diapositiva, si pasamos a la siguiente diapositiva, perdón, podemos encontrar que efectivamente es así, ¿no? Las mujeres ocupamos un 40% de nuestro tiempo en tareas de trabajo no remunerado, y los hombres la mitad, un 20%. Esta es la división del trabajo, la división sexual del trabajo que venimos arrastrando tradicionalmente. Pero no solamente estas tareas, sino además los roles, ¿no? Los roles en el cuidado con los hijos e hijas, con adultos mayores, con personas enfermas también. Somos siempre las mujeres las que estamos a cargo de estas tareas. De hecho, cuando hablamos de licencias de paternidad, que creo que es sumamente relevante porque la ley en Latinoamérica nos está dando un mensaje muy fuerte, que es a quién le toca hacerse cargo de esto. Las licencias de paternidad en Latinoamérica están alrededor de entre 4 y 12 días como máximo. De hecho, en el Perú son 10 días, en Colombia son 8 y en México son solo 5 días. Entonces, estamos hablando de una distribución sumamente inequitativa, desproporcionada, que está haciendo que las mujeres sintamos también que este es nuestro rol y que nos tenemos que sacar la mejor nota en esto, y también por otro lado a los hombres direccionándolos a priorizar otras tareas y no involucrarse en las tareas de cuidado y en las tareas domésticas. Entonces, las mujeres cuidamos en nuestra casa, pero también cuidamos cuando trabajamos, cuando estamos en nuestras profesiones. Solemos elegir, por un tema de estereotipos y nuestra crianza y cómo culturalmente se nos ha enseñado, elegimos tareas también, profesiones también de cuidado. Y ahí tenemos más del 60% de mujeres involucradas en
en recursos humanos y en comunicaciones, que son profesiones que tienen que ver con cuidar, con atender, con estar al servicio, con comunicarnos, con trabajar con equipos nuevamente, con hacernos cargo de grupos de personas. Y de la misma manera sucede con los hombres, ¿no? Que en más de un 70% están involucrados en carreras más duras, digamos, como son producción, informática, y aquí podríamos mencionar también las carreras STEM, que son las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que además son las mejor remuneradas. Y esto también está impactando entonces en la brecha salarial de las mujeres. Y no solamente eso, sino que además estamos hablando de que hay un 11% de mujeres que no solamente se encargan de las tareas domésticas y de cuidado en sus propias casas, con sus familias, sino que también les pagan por hacerlo con otras familias, porque son las trabajadoras del hogar o las empleadas domésticas, dependiendo cómo se le diga en cada país, pero son estas personas que también tienen que cuidar y a la vez salir a cuidar a otras familias y a otras casas. Listo. Entonces, ya tenemos un panorama general de cómo se dividen estas tareas, cómo se ha hecho tradicionalmente. Como lo mencionaba Diana, muchos de nosotros nos criamos en ambientes donde obviamente no se hace a propósito, y yo estoy segura que ni las mamás ni los papás de nosotros nos decían esto porque decían, vamos a reproducir la división sexual del trabajo, diciéndole, obviamente no, pero es como el chip que nosotros tenemos atrás de la cabeza que nos dice, yo siempre he visto a una mujer haciendo esto, ergo seguramente quienes deben hacer esto son las mujeres, ¿cierto? Entonces, queremos ver si ustedes nos ayudan metiéndose a menti.com y poniendo el código que aparece aquí. Paulis también, que nos está acompañando en el chat, hoy les va a poner el link en el chat para que se puedan meter. Queremos ver cuáles creen ustedes que son las posibles consecuencias de que las labores se dividan de esta manera. ¿Cuáles son las consecuencias para ustedes de que las mujeres ocupen el 40% de su tiempo realizando este tipo de tareas y que los hombres se ocupen solamente el 20% de su tiempo? Y queremos que nos den además consecuencias no solamente en el ámbito laboral para las mujeres, sino también cuáles creen ustedes que pueden ser las posibles consecuencias para los hombres, porque queremos hablar, obviamente esto quiere decir que hay un efecto desproporcionado que nos afecta específicamente a las mujeres, pero también afecta a los hombres de distintas maneras. Hoy lo vamos a mencionar también y queremos ver ustedes qué opinan. Desapego familiar, por ejemplo, es una de ellas, efectivamente. Mayor estrés para las mujeres, refuerzo de estereotipos y roles de género, pérdida de oportunidades, exactamente. Y mayor estrés, bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero mayor estrés tiene mucho que ver con que incluso, y esto también se ha estudiado, incluso cuando las mujeres no están en la casa o no están ocupándose inmediatamente de una tarea de cuidado, si no están cuidando al hijo, por ejemplo, o a la hija, están haciendo el informe o están haciendo el webinar o están haciendo lo que están haciendo el trabajo y acá atrás, en la parte de atrás de su cabeza, y no sé si a ustedes les ha pasado, uno está pasando como, ¿será que sí se pagó la luz? ¿Será que sí se pagó el agua? ¿Será que sí metí la ropa a la secadora? ¿O será que sí alguien metió la ropa a la secadora? ¿O será que el niño ya comió? Y esto también nos está ocupando tiempo mientras trabajamos y nos está ocupando una carga emocional que nos dificulta desarrollar nuestras actividades laborales eficientemente. Bueno, las mujeres limitan el desarrollo profesional y personal, de acuerdo, limitar a ambos, a hombres y a mujeres, es verdad, frustración para las mujeres, de acuerdo, y yo diría que también la forma como se han manejado estos roles también implica frustración para los hombres en muchos casos, porque les estamos diciendo pues que no es importante que se dediquen a cultivar relaciones con su familia y eso pues me imagino que debe ser también muy frustrante. Pocos ascensos, desapego de los hombres en la relación con su familia, efectivamente. Entonces, hemos visto algunas de las cosas que ustedes han puesto, creo que si bajamos un poquito es malas relaciones con su familia, no proporcionan roles de liderazgo de las mujeres, así es, ya vamos a hablarles un poquito más de eso, discusiones familiares, sí, definitivamente sí, y creo que a todas nos ha pasado que encontrar un equilibrio en la casa, tratar de encontrar un equilibrio en la casa es muy complicado precisamente por esto. Esto es una anécdota que yo siempre comparto cuando hablo en este tipo de espacios y es cuando yo comencé a vivir con mi esposo, muchas de las peleas que teníamos era porque él me decía, es que tú me regañas porque yo no limpio la nevera, pero es que a mí no se me ocurre. Y yo decía, pero es que ¿cómo no se te ocurre? Se te tiene que ocurrir, porque a mí sí se me ocurre. Pero me tardé en darme cuenta que, claro, a él no se le ocurrían estas cosas porque a él nunca, cuando él era chiquito, nunca nadie le dijo, y él nunca vio en televisión una propaganda o un comercial de un hombre limpiando una nevera o
promocionando, por ejemplo, un producto para limpiar neveras donde el protagonista fuera un hombre. Entonces, claro, socialmente toda la vida no había tenido que pensar en estas cosas y estaba teniendo que empezar a pensar en eso. No es una excusa, obviamente, no es una justificación. Una de las invitaciones de hoy es, hombres, por favor, limpien sus neveras, pero también pues nos ayuda a entender por qué pasan estas cosas. Bueno, encasilla las actividades en un género, limitando como a hombres y a mujeres, poniendo una barrera en la equidad de género, así es, desgaste en la relación, de acuerdo, más hechas en la mujer, sentimiento de culpa por no saber cómo distribuir el tiempo completamente. Las mujeres tenemos esta presión de que tenemos que ser perfectas en todos los campos de la vida, y eso incluye que nuestra casa tiene que estar perfecta y nuestra familia tiene que estar perfecta y el trabajo tiene que estar perfecto, y eso es imposible. Listo. Entonces, volviendo un poco a las cifras que ya teníamos nosotras, efectivamente muchas de las cosas que ustedes han identificado son las consecuencias que tenemos en la vida real. El 23% de las mujeres, el 23% solamente de los primeros niveles decisorios en las empresas en América Latina están compuestos por mujeres. Es decir, que en un salón donde se están tomando las decisiones importantes, en la reunión donde se están tomando esas decisiones importantes en la empresa, menos de un cuarto de las personas que están sentadas allí son mujeres. Y adicionalmente a estas mujeres que logran llegar a estos cargos directivos, les cuesta muchísimo abordar las barreras específicas por su género. ESADE, que es una universidad española de negocios, hizo una encuesta entrevistando a más de 300 mujeres que están en cargos directivos en Chile, Colombia y en Perú, y el 77% de las mujeres respondieron que habían encontrado barreras en su carrera profesional específicamente relacionadas con el género. Y la tercera razón que más citaron era la dificultad para balancear la vida personal con la vida laboral. Entonces, bueno, estas son algunas de las consecuencias para las mujeres, como ya vimos que ustedes también han identificado, y las consecuencias para los hombres, siguiente, porfa. Las consecuencias para los hombres efectivamente son que les estamos diciendo socialmente, les estamos repitiendo todo el tiempo a través de acciones y políticas que el rol de ellos como padres y como personas de familia no es importante, que esto no es algo que deberían priorizar. Y esto tiene impactos también en temas de salud, en salud física y en salud mental de los hombres. Sabemos que cuando los hombres, por ejemplo, comparten las cargas de cuidado, tienen mejores resultados de salud mental, tienen mejores resultados de salud física, están menos propensos a realizar actividades de riesgo. Y lo mismo pasa con los hijos. Obviamente los hijos se benefician de tener un padre que no esté ausente. Por ejemplo, los hombres que son principales proveedores en el hogar tienen peores resultados de salud que aquellos hombres que comparten la carga de proveedores con sus parejas en caso de que sean pues, heterosexuales. Entonces, bueno, como les decíamos, esto es algo que impacta tanto a hombres como a mujeres y queremos recordarlo mucho porque esto también es una invitación a los hombres, obviamente, para que reconozcan cómo están viviendo las tareas y para que realicen más tareas y para que las mujeres también nos demos como un respiro y no nos sintamos culpables y no nos pongamos estas cargas que socialmente nos han dicho que nos tenemos que poner. Entonces, ¿qué ha pasado en este contexto? ¿Qué pasa hoy con el COVID-19? ¿Cómo estamos viviendo esta transición? ¿Cómo estamos enfrentando? Justamente el título de este webinar, nuestra casa se convierte en nuestra oficina. Y sabemos que esta crisis de cuidado, esta crisis está pegando mucho más fuerte a las mujeres. Sabemos, y esto ya es muy, muy publicado, muy conocido, que las mujeres están dando la batalla ahí al frente en el sector salud. Estamos hablando que en la región hay un 80% de mujeres que están como personal de enfermería y 40% como personal médico. Entonces, ellas son quienes están hoy enfrentando esto. Lo femenino está poniéndose, digamos, sobre la mesa en cuanto a liderar esta batalla, pero también sucede que no solamente está ese impacto en las mujeres con esta crisis del COVID-19, las mujeres también en mayor proporción, y justamente por esta carga de trabajo que no les permite tener tiempo para desarrollarse en otros aspectos, suelen estar más en la informalidad, y hoy eso hace que estén desprotegidas a nivel de legislación laboral también, lo cual impacta muchísimo. Pero además, ¿no? Por si fuera poco, las mujeres también están sobre representadas en los sectores más golpeados por esta crisis, que son sectores de turismo, hotelería, restaurantes, comercio, ¿no? Y entonces esto les está pegando mucho más fuerte. Y de hecho las proyecciones hablan de que también hay más mujeres en micro, pequeñas y medianas empresas que hoy están sufriendo y que además en un largo plazo podrían no volver a estar operativas. Entonces estamos hablando de un impacto a largo plazo muy importante. Pero esto es a nivel macro. Pensemos cómo nos afecta en el día a día.
Vayamos un poquito ahora a ver qué está pasando en nuestros hogares y cómo esta crisis nos está impactando. Entonces queremos analizar con ustedes 4 aspectos, 4 grandes aspectos que personalmente para Laura y para mí queremos compartir y queremos que también ustedes se sientan libres de compartir cómo están pasando esto y cómo estos límites que antes existían tan marcados entre lo que era mi casa, casi diferenciado de lo que era mi trabajo, casi yo era una persona diferente en mi trabajo y una persona distinta en mi casa, y hoy cómo esos límites se han desdibujado y hoy estamos viviéndolo de otra manera. Y uno de estos aspectos sumamente importantes es el espacio físico. Antes teníamos nosotros una oficina diseñada acorde a nuestras funciones, a nuestras necesidades, tamaños, iluminaciones, espacios, cercanía con las personas de nuestro equipo. Y hoy cada persona está luchando y saliendo adelante con su propio espacio, ¿no? Sí, y esto es bien complicado porque, claro, efectivamente, uno tiene que acostumbrarse al trabajo de uno y si tiene una pareja, también al trabajo de la pareja y ver cómo hacer para que las videollamadas no se den al mismo tiempo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que ya todas las personas con las que yo trabajo conocen a mi esposo, lo han escuchado en todas las reuniones. De hecho, el otro día estábamos hablando con Diana, ella me decía, oye, tu esposo en qué es que trabaja, porque mira que lo he escuchado hablar de esto y esto y esto. Me parecen muy interesantes sus opiniones, claro, porque ya nos hemos escuchado en todas las reuniones porque físicamente es imposible. Entonces, el tema del espacio físico obviamente se convierte en un reto gigante, creo que a muchos de ustedes y muchas de ustedes seguramente también les ha pasado. Por lo menos yo cuando me mudé a este apartamento, y mi esposo me convenció de que nos mudáramos a este apartamento, me decía, mira, tener un apartamento tipo loft es lo máximo, súper moderno, buenísima idea que tengamos un apartamento abierto, sin puertas, y yo, sí, qué buena idea, y luego llegó la cuarentena. Entonces, ahora encontrar un espacio cerrado para poder tener videollamadas y ese tipo de cosas es supremamente difícil. Si a ustedes también les han pasado estas cosas, compártanos sus experiencias por chat. Queremos saber qué les está pasando a ustedes, pero estoy segura de que yo no soy la única que está teniendo que lidiar pues como con estos retos específicos de la situación actual. Y es curioso sobre el tema espacio físico que cada perfil es distinto, ¿no? Laura no tiene hijos, yo tengo un hijo pequeño de 3 años y no tengo un espacio, no tengo un solo espacio para trabajar. Un día mi espacio es el comedor, otro día es la cocina, con audífonos, el celular en una llamada mientras cocino, otro día es incluso el pasadizo hacia el ascensor de mi edificio porque es el lugar más silencioso en algunos momentos. Entonces es como uno va ahora digamos, fragmentando un poco su rutina, no tenemos un momento en donde podamos sentarnos por largos periodos a concentrarnos, sino que más bien vamos buscando nuestros momentos. Y eso tiene que ver con el tema de los horarios. Los horarios definitivamente se han transformado. En mi caso puntual, por tener un hijo chiquito, yo ahora tengo picos de productividad que están relacionados con su rutina. Yo trabajo en las noches cuando él duerme, durante su siesta en las tardes, durante su serie favorita. Entonces, ahora todo esto se está transformando y nos toca irnos adaptando e ir descubriendo también cuál es nuestra nueva metodología de trabajo y cuáles son los diferentes perfiles para poder también tenerlo en cuenta como organización, que es algo que vamos a ver más adelante. Así es, sí, efectivamente. María del Castillo, por ejemplo, nos dice, a mí me ha pasado que además no es solo la videollamada de trabajo, sino la conexión a Internet. Creo que a muchas personas nos ha pasado eso y es algo que, claro, antes no teníamos que considerar cuando distribuíamos tareas dentro de nuestros equipos de trabajo y ahora sí tenemos que tener en cuenta. Nosotros ahora tenemos que estar pensando, si vamos a hacer, por ejemplo, un webinar, ¿cuál es la persona que tiene mejor conexión a Internet para que pueda conectarse y mostrar la pantalla? Por ejemplo, este tipo de cosas que antes no era una preocupación, hoy en día se tienen que volver una preocupación y para poder entender eso, tenemos que hacer un liderazgo muy empático y estar conscientes de cuáles son esas capacidades y condiciones específicas de todas las personas del equipo. Pero como decía Diana, ya vamos a entrar un poco más en eso. Adicionalmente, bueno, el tema de los horarios, que es algo que ha cambiado muchísimo en la situación actual, y es que antes teníamos un horario de trabajo y ahora no tanto, ¿cierto? Claro, y lo interesante también es que al ser diferentes tipos de personas, nuestros momentos pico, digamos, de productividad no van a ser los mismos. Por ejemplo, en mi equipo hay mamás, entonces en la noche hacemos nuestra reunión de estatus y nos funciona perfectamente, porque es el momento en el que estamos más tranquilas, más relajadas, en el momento que podemos organizarnos mejor para empezar el siguiente día con las cosas más claras.
pero sin embargo, en un hogar, digamos, como el de Laura, en donde no hay hijos, quizás en la noche no es su mejor momento, porque ha venido haciendo el trabajo remunerado, digamos, durante el día, y yo he venido haciendo el trabajo no remunerado durante el día. Entonces, es muy importante revisar estos perfiles y conocer cómo se están distribuyendo esto para poder llegar a los mejores horarios. Y sobre todo, no caer en reunionitis, ¿no? Que también nos está pasando. Antes estábamos sentados presencialmente y hoy a veces nos pasa que arrastramos eso y queremos estar igual de sentados durante ese tiempo, solo que en nuestras casas. Y eso ya no puede ser así. Ayer conversábamos con el equipo sobre tener audífonos constantemente y el dolor que se nos había generado, o los ojos también, que ahora están frente a una pantalla en todo momento, ¿no? Así es, sí. Y bueno, y ajustar estos horarios es muy difícil. De nuevo, ya vamos a llegar un poco más a las herramientas específicas, pero pues sí toca comenzar por saber cuáles son las condiciones de las otras personas y a través de la empatía adaptarse. Adaptarse y lo que decía Diana, nosotros muchas veces nos ha tocado trabajar de noche porque yo tengo que entender que ella durante el día está realizando muchas tareas de cuidado que yo no tengo que hacer y pues no le puedo exigir que esté cuidando a su hijo y al mismo tiempo esté haciendo X tarea que tenemos de trabajo. Y no solamente las tareas de cuidado de los hijos, sino también las tareas domésticas. Las personas que no tenemos hijos, de todas maneras, sí tenemos que desarrollar muchas tareas que son de cuidado, de cuidado de nosotros mismos, de cuidado de nuestras parejas, de nuestros esposos, de nuestras esposas, novios, etc. Y eso también es algo que antes no teníamos que hacer, ¿verdad? Porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que yo estoy haciendo la presentación y si miro al otro lado de la habitación y veo que hay una bolsa de ropa sucia, hay algo que a mí como que me pica, ¿cierto? No sé si a ustedes les ha pasado también, pero entonces es muy difícil para uno estar en el mismo espacio donde tiene que desarrollar estas tareas y mentalizarse que tiene que estar realizando otro tipo de tareas. Y además, antes, las personas, por ejemplo, que tenían el privilegio de contar con alguien que trabajara en su casa realizando los oficios domésticos, la hora de almuerzo consistía en encontrar un restaurante o encontrar un microondas y almorzar, ¿cierto? Para eso se requiere una hora, la gente come, termina de comer y se acabó la hora de almuerzo. Y algo que muchas veces no consideramos hoy en día es que ahora la hora de almuerzo quiere decir que se va a cocinar, almorzar, limpiar la mesa y lavar los platos, ¿cierto? Entonces, este tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta y tiene mucho que ver con lo que decía Diana de la reunionitis. Nos vemos muy tentados a realizar reuniones en estos espacios que no son tradicionalmente pues como horario laboral, pensando en que porque uno está en la casa y como la casa ahora es la oficina, entonces cualquier hora es una hora laboral y eso se vuelve muy complejo. De acuerdo, y de hecho antes había momentos para cada tarea doméstica, ¿no? Pensemos los domingos las compras, o no sé, un día para lavar la ropa, etcétera, ¿no? Además que las personas que teníamos el privilegio de tener ayuda, ya estaba esto más organizado, pero quienes no, también probablemente ya tenían un esquema y ya estaban sobre la marcha en algo más organizado. Hoy esto ocurre casi a la par mientras uno va trabajando. Como yo les contaba, yo cocino en una llamada, la vez pasada estaba en una llamada con una organización, con una persona que me decía, bueno, tengo que bajar por el delivery de las compras, y voy a ir en el ascensor y se va a cortar la llamada. Ok, hagámoslo por audios. Los audios son un poco más fragmentados y no funcionaba perfecto, porque no me mandaba todas sus ideas, yo le contestaba, y entonces esto no funcionó. Entonces, ahora nos toca un poco adaptarnos, porque las tareas domésticas están haciéndose mezcladas, ¿no? En paralelo con estas tareas del trabajo también remunerado. Y si hablamos ya de tareas de cuidado, en mi caso, como les contaba, yo tengo un hijo pequeño y ya estoy acostumbrada a que él esté participando de mis reuniones, a que llame por mi atención en algunos momentos en donde estoy en reunión. Y justo ayer le decía a una amiga, voy a grabar, creo, un audio que diga, un ratito, disculpen, ya regreso, y tengo que mutearme y tengo que apagar mi cámara por momentos, porque es algo con lo que tenemos que convivir, y también pensar en la extensión de las reuniones, como decíamos, ¿no? Ya las personas que estamos cuidando hijos, criando hijos en la casa, y tenemos estos momentos en donde tenemos que hacer una suerte de homeschooling y tenemos que estar conectados con ellos para que hagan las tareas. En algunos casos, en algunos hogares comparten el mismo equipo, la misma computadora, los mismos dispositivos. Pensemos también en eso, ¿no? En mi caso, como les comento, es de esa manera, ¿no? Adaptarme un poco más a la rutina de mi hijo y ver de alguna manera cómo
vamos entre la rutina de ambos, sacando la mayor productividad y los mejores momentos en donde se puede trabajar. Sí. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, Carolina nos dice, esa perfección femenina no ayuda, quería resaltar ese comentario porque me pareció muy interesante. Me funciona que cuando mi esposo está a cargo, él asume la batuta de orientar a los hijos, a veces no me convencen algunas decisiones, pero es una forma de dejarlo asumir total responsabilidad y esto es bien importante. Entonces, es un poco lo que decíamos antes, de que como a nosotras desde que éramos muy pequeñas nos han criado con la idea de que esto lo tenemos que hacer nosotras. Cuando yo era chiquita, a mí mi mamá un día me dijo, venga, mijita, le voy a enseñar a barrer. Y yo decía, ¿por qué tengo que aprender a barrer? Y me decía, porque eventualmente pues tú vas a tener que barrer tu casa, entonces ven, te enseño a barrer. A mi hermano nunca le dijeron eso, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer, y esto es una oportunidad en lo que está pasando ahorita precisamente, es un momento para que las personas que no han desarrollado esas actividades aprendan a hacerlas. Esto es una oportunidad para que aprendan a hacerlas. Entonces, lo mismo que decíamos antes, si normalmente a tu pareja, hombre o mujer, nunca se le ha ocurrido en la vida cocinar, este es un excelente momento para que aprendan a cocinar y ojalá que esto sirva para más adelante, para que también lo sigan haciendo. Y cuando hablamos de tareas de cuidado, no olvidemos del autocuidado también, ¿no? Si nosotras y nosotros no estamos cuidando de nosotros, de la salud mental, en estos momentos que podríamos tener más estrés, no vamos a poder rendir y no vamos a poder tener los mejores resultados, ¿no? De acuerdo, completamente. Y además eso también se convierte en una labor adicional y esto lo tocamos mucho cuando hablamos de liderar precisamente desde la empatía, es algo que en Adecuales estamos haciendo mucho y es todo el tiempo, por ejemplo, estamos haciendo llamadas o nos están haciendo llamadas para preguntar ustedes cómo están, cómo se sienten, están sintiéndose ansiosos, están sintiéndose ansiosas, tristes, abrumados, están sintiendo abrumadas. Y esto es muy importante hacerlo, pero también hay que reconocer que esto implica una carga de cuidado importante para las personas que están desarrollando esas tareas. Y normalmente lo que sucede en los equipos de trabajo es quienes hacen esa contención emocional. Sabemos que hay una persona que está deprimida, sabemos que hay una persona que está angustiada, que está abrumada, que está pasando por una situación complicada. Entonces es como, bueno, díganle a Sandra que hable con él o díganle a Sandra que hable con ella para que averigüe qué es lo que está pasando, ¿cierto? Porque tenemos la idea de que las mujeres somos mejores para comunicarnos, de que las mujeres se nos dan genéticamente mejor este tipo de tareas, lo cual obviamente no es cierto. Nosotros no tenemos un gen del cuidado que nos dice inmediatamente cómo hay que manejarlo. Al contrario, tenemos un entrenamiento sistemático por educación y sociedad, pero sí eso representa una carga emocional para quienes realizamos esas actividades. Hacer la contención emocional de nuestros equipos ocupa tiempo y ocupa energía emocional, energía mental, y hay que considerar eso también cuando estemos distribuyendo las cargas de trabajo de oficina, las cargas de trabajo, pues, en la situación en la que estamos viviendo ahorita. De acuerdo. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor, porque ahora sí quisiéramos conversar sobre qué impacto tiene esto en la carrera profesional de las mujeres en los espacios de trabajo, entendiéndolo como digamos, la idea que teníamos antes, ¿no? Las mujeres, como yo decía, en este contexto estamos más acostumbradas hoy a tener que apagar nuestras cámaras, a tener que apagar nuestro audio, y somos invisibles en algunos momentos. Es más difícil tener esa visibilidad. ¿Y a qué llamamos visibilidad, no? Si es que antes entendíamos que la presencialidad tenía mucha relación con la productividad y además con el compromiso. Si las mujeres pasamos a estar menos visibles, podría ser que seamos percibidas como menos comprometidas y menos productivas. Y esto va a tener un impacto directo en nuestras evaluaciones de desempeño si seguimos entendiendo los criterios tal cual como los veníamos antes trabajando, en los posibles ascensos, promociones, en los despidos también, y sobre todo en la asignación de tareas o proyectos, ¿no? Que se nos deje de asignar proyectos core del negocio o tomas de decisiones importantes por pensar y tener esta idea y esta percepción de que estamos menos presentes, no somos tan visibles, ¿sí? Y pasamos a la siguiente. Entonces, ahora lo que queremos pasar a una segunda etapa en donde podamos pensar cómo darle la vuelta a esto y cómo el confinamiento y la situación que estamos viviendo actualmente puede convertirse realmente en una oportunidad para generar un cambio positivo y para llegar a un balance. Y ahí nos gustaría escucharlos y escucharlas, escuchar sus ideas, tener un momento, un espacio, abrir a partir de un espacio donde podamos escucharlos, siéntanse libres y cómodos de
poder intervenir, abrir sus micrófonos y contarnos cómo le están dando la vuelta a esto y están encontrando la oportunidad en el confinamiento. Sí, así es. Y creo que tenemos algunas allí en el chat también. Ujú. Pero veamos si alguien quiere participar en abriendo su micrófono. No se preocupen, vean, nos pasa mucho que en ese tipo de situaciones la gente dice, ay, me da miedo hablar porque siento que lo que voy a decir no va a ser políticamente correcto o siento que no importa. O sea, la idea es que ese sea un espacio de discusión y podamos hablar tranquilamente. Hola, Hola. Lucía. ¿cómo estás? Bien, yo ahí que podría, en mi experiencia personal, siempre me ha gustado mucho practicar el deporte, hacer ejercicio. Y la vuelta que yo le puedo dar a esto es que ahora, hoy, puedo hacer deporte todos los días, porque yo termino mi jornada laboral, me ha costado, sí, claramente definir un horario estable, definido para poder hacer ejercicio, pero sí he buscado que en mi día laboral pueda incluir mínimo 1 hora de ejercicio corporal. Siento que eso me ha generado equilibrio y balance en lo que para mí eran mis gustos y mis intereses desde antes. Entonces, sí es como entender que ese desplazamiento que yo tenía antes de la oficina a la casa, lo puedo estar dedicando a algo para mí. Yo igual tengo mi hija de 4 años, tengo mi esposo, digamos que ellos tenían sus espacios, pero antes ese espacio personal como que lo desplazaba, pero ahora como que estoy buscando como las maneras de darme ese tiempo para mí, en mis gustos y en mis intereses. Y es como le he dado la vuelta. Gracias. Gracias, Gracias. Lucía, buenísimo. Sí, y esto de para las mujeres priorizar también espacios de autocuidado como estás haciendo tú es vital. Nosotras nos han criado para pensar que la última persona en la que uno tiene que pensar es uno y no es así. Entonces, encontrar la forma, y yo sé que es muy difícil y obviamente lo decimos pues de posiciones algo privilegiadas al respecto, pero encontrar la forma de darle prioridad es súper importante. De acuerdo. Y lo que mencionaba Lucía tiene que ver con los beneficios de la flexibilidad. Ella hablaba sobre cuánto nos demoramos en el traslado. Y eso en algunas ciudades es casi insostenible, ¿no? Nos demoramos 1 hora muchas veces en llegar a nuestra oficina y esa hora puede ser muy bien aprovechada de otra manera. Y además, si estamos más cerca de la familia y más a cargo de la familia, también nos vamos a sentir más tranquilas, vamos a poder dejar las cosas más organizadas, y poder trabajar de mejor manera, ¿no? De acuerdo. Nos dice Hola, Fabiola, se habla mucho de la vida en pareja, esposo, esposa y las familias donde la mujer vive solo conocidos. Bueno, Diana nos hablaba bastante de eso porque es la experiencia de ella también. Sí, Pero es de acuerdo. importante resaltarlo, ¿de acuerdo? Creo que José también nos va a decir algo. hola, Sí, ¿cómo estás? Habla José Fernando Vázquez. Hola. Quiero hacer el siguiente hola. comentario. En esta oportunidad nos permite ser muy tolerantes. Quiero comentar algo. Realmente estoy solo en el apartamento y pues eso me permite atender las reuniones tranquilamente. Pero sí debemos de ser tolerantes porque con las reuniones que tenemos, bien sea un hombre o una mujer, una compañera de la reunión, tiene sus hijos y hay mucha interferencias en las reuniones. Entonces, si bien es cierto, debemos de ser tolerantes con este tipo de situaciones, quienes están en compañía en el sitio de trabajo, en este momento en su casa, debemos de tomar las precauciones para que disminuir ese tipo de interferencia en las reuniones, dado que en ciertos momentos genera malestar a quienes están en las reuniones, las continuas intervenciones y las voces que se escuchan detrás de la reunión. Gracias, Laura. Gracias, Diana. No, Muchas gracias. Y ahí quisiera mencionar que también nos tocaría entender cuál es el mejor formato para los equipos de trabajo y para qué equipos de trabajo, ¿no? Quizás una videoconferencia de 1 hora no sea el mejor formato en un horario de mañana, ¿no? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero me da pie a comentarlo porque como decía, claro, una videoconferencia con un niño al lado es prácticamente inviable, ¿no? Pero puede haber otras maneras, otros canales, otras formas en donde sí se pueda participar, se pueda recoger información, se puede llegar a generar ideas y a ser productivo en otros formatos. de acuerdo. Y yo quiero recoger algo que tú decías, José, y es, incluso más que la tolerancia, nosotros estamos abogando a favor de la empatía. Y es lo que tú decías, y tener conciencia de cuáles son las situaciones en las personas, de las personas con las que estamos compartiendo este trabajo, estas reuniones y demás, y es muchísimas veces las personas que tienen a sus hijos al lado o que tienen por ejemplo, lo que me pasa a mí, o que tienen a la pareja al lado haciendo su videoconferencia,
es porque no, físicamente no tienen la forma de no hacerlo así. O sea, les aseguro que todas las personas, por lo menos las que son mamás, que tienen a los hijos al lado cuando tienen la videoconferencia, no es porque lo hayan escogido, sino porque en ese momento es imposible decirle al niño como, mira, es importante que para esta tarea que estoy desarrollando, tú te sientes en esa esquina y por favor desarrolles otro tipo de tareas, y los niños les digan, entiendo perfectamente, mamá, me voy a ir a la esquina. Eso es muy difícil. Entonces, rescato mucho lo que tú dices, es importantísimo tener empatía y reconocer cuando eso está pasando con nuestros compañeros y adaptarnos nosotros, las personas que estamos en condiciones de alguna manera privilegiadas, de que podemos escoger mejor nuestros horarios, por ejemplo, para las videollamadas, sin que haya niños y personas a las que tengamos que cuidar, y nosotros adaptarnos un poco a las personas que no pueden tener tanta libertad para escoger sus obras y demás. Y tiene que ver, Lau, también con cómo desaprendemos. Esto es muy difícil. Venimos acostumbrados a trabajar en un formato, y una reunión para nosotros es pues un momento en donde todos nos miramos las caras y estamos en silencio escuchando a la otra persona. Y de repente toca replantear eso. Quizás una reunión ya no se va a poder dar de esa manera de aquí a un tiempo, ¿no? Entonces es desaprender, empezar a pensar hoy cuáles son las circunstancias. Así es, sí, totalmente. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última opinión. Si hay alguien más que quisiera participar, estamos aquí súper atentas a que nos cuenten su experiencia, que nos digan qué cosas les han funcionado. Eso nos sirve mucho y les sirve también a las otras personas que nos acompañan. Hola, buenos Karin nos días. dice, ahí está. Hola, Ok. David, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Soy David. Yo soy parte de una empresa que trabajamos desde México, una consultoría también. Y lo que nos ha resultado mucho a nosotros es pedirles a todos nuestros colaboradores un plan de trabajo. Es decir, establecer los horarios en los que ellos están disponibles para poderse sentar a trabajar, y también para poder dedicar a la familia sin excedernos en el horario. Buscar horas muy productivas, es decir, si en 3 horas ellos pueden realizar todas las actividades encomendadas para el área laboral, utilizar esas 3 actividades y del demás tiempo utilizarlo para sus hijos. Y si el tiempo que ellos necesitan es en la tarde, no hay ningún problema. Obviamente hay momentos en los que sí nosotros establecemos horarios para una junta, para podernos poner al día, tocar base en cuanto a todas las actividades que realizamos. Pero de ahí en fuera estamos implementando estas actividades para poder trabajar y no interrumpir en las actividades del hogar. Buenísimo, muchas gracias, David. Eso efectivamente es una de las cosas que vamos a profundizar también más adelante, pero lo que tú dices de adaptarse a los horarios es completamente imperativo en este momento, y establecer picos de productividad también en que las personas, y conocer cuáles son las situaciones de las personas del equipo y cuáles son sus horarios, y de acuerdo con eso organizarse para llevar a cabo las reuniones y demás, súper importante. Muchísimas gracias. De acuerdo. Entonces creo que podemos continuar con lo que viene. Hemos identificado 2 posibles motores que nos pueden llevar a ver esto como una oportunidad, que son por un lado la flexibilidad y la idea de romper con que la flexibilidad significa que disminuye o que significa menos productividad, sino por el contrario. Y aquí hemos querido muchísimas personas tener trabajo flexible durante mucho tiempo. Y hemos estado tratando de convencer o buscar de qué manera se podía ir jalando esto a tener más días libres o tener algún día. Y de hecho las políticas en las empresas estaban mirando a eso, ¿no? A promover que se genere flexibilidad laboral. Y hoy todos estamos trabajando desde nuestras casas, ¿no? Entonces, digamos que hemos ganado eso. Obviamente, en una circunstancia en donde las tareas no están distribuidas, esto debería ir cambiando para que podamos ganar todos los beneficios de la flexibilidad. Hoy lo tenemos ganado y nos toca continuar con eso también, pero eso no puede ir divorciado de la distribución de las tareas domésticas y de cuidado. Y aquí hay una gran oportunidad para los hombres de poder empezar a involucrarse en las tareas domésticas y de cuidado. No solamente las personas, digamos, que no han estado involucradas y que hoy están viéndose en la situación en que tienen que aprender a hacerlo, sino también las personas que ya venían involucrándose, los hombres que ya tenían ciertas tareas. Hay una oportunidad de reevaluar qué tipo de tareas son esas, porque como ya mencionaba Laura al inicio, hay ciertas tareas, y de hecho esto nos lo dicen muchas investigaciones, e incluso en la sociología del trabajo no remunerado, que hay tareas que son mucho más duras
y que en general no gustan. En general a las personas, hombres y mujeres, no nos gusta hacer esas tareas. Y otras tareas core de la casa que sí son mucho más amigables y que manifestamos que nos da igual o nos gusta hacerlo incluso. Y cuando las investigaciones levantan esta información, encuentran que los hombres son quienes están haciendo en mayor medida estas tareas que gustan más y las mujeres estamos haciendo todas estas tareas que a nadie le gusta hacer. ¿Qué tiene que ver con, digamos, tareas repetitivas, en donde incluso están involucrados otros músculos y en donde además el cerebro no está conectado con la tarea, como por ejemplo el planchado, la lavada de platos, la limpieza? Son estas tareas que no gustan y que las mujeres siguen haciendo. Y las tareas que son un poco más hacia lo que nos gustaría hacer o estaríamos abiertos o abiertas a hacer, pasan por hacer las compras del mercado o cocinar también. Y no sé si a ustedes les pasa, pero coincidentemente, en mis experiencias siempre se ha dado que yo me he encargado de hacer estas otras tareas o una persona que me ha podido ayudar se ha encargado de hacer estas tareas que son más pesadas. Entonces hay una oportunidad de revisar esto también. Si estoy involucrándome como hombre en el hogar, ¿qué tareas estoy tomando para poder llegar a una verdadera distribución equitativa y que hombres y mujeres tengan este otro espacio para desarrollarse en otros aspectos de su vida también? De acuerdo, así es. Listo, entonces vamos a retomar varias cosas que ustedes ya nos han mencionado y que nosotros hemos ido pues dando como tipsitos ya casi para cerrar, para darles algunas sugerencias de cómo podemos manejar esta situación o cómo podemos abordarla desde la empresa y también a nivel personal. Entonces, lo primero que hay que hacer es reconocer. ¿Y a qué nos referimos con eso? Como empresa, reconocer cuáles son las situaciones específicas de cada persona que trabaja con nosotros. Como líder de equipo, conocer cuál es la carga de cuidado que están llevando todas las personas que trabajan con nosotros. Y esto no es fácil. Nosotros tenemos una idea de que existe una persona laboral y existe una persona del mundo hacia afuera, una persona, digamos, yo soy una persona con mis amigos, una persona con mi familia y una persona en el trabajo, pero nosotros no somos personas partidas por pedacitos. Una persona es una persona, ¿cierto? Entonces, para nosotros es difícil tener estas conversaciones, es difícil tener estas conversaciones con nuestros compañeros de trabajo, pero muchas veces la mejor manera para comenzar a distribuir bien estas tareas y para reconocer cómo se están dando estas dinámicas es preguntar. Comenzar por preguntar, tú en tu casa, ¿cuánto tiempo estás pasando, por ejemplo, cuidando a tus hijos o cuidando a una persona enferma que vive en tu casa, cuidando a una persona de pronto con discapacidad, un adulto mayor, etcétera? Y también demos los espacios para que las personas puedan decirnos, no puedo ir a las reuniones ahora, no me queda bien, no alcanzo a entregar este reporte de aquí a mañana y comprender desde la empatía que eso es lo que puede pasar porque tenemos que ajustar también nuestras expectativas. Creemos esos espacios de confianza para que las personas puedan levantar la mano y dar la alerta y decir, no puedo a esa hora porque a esa hora tengo que bañar a mi hija, por ejemplo. Entonces, creemos esos espacios. Y a nivel personal, hagamos el mismo ejercicio. Digamos, yo últimamente hablo mucho del equipo de trabajo oficina, el equipo de trabajo casa, porque nos tenemos que organizar también las tareas dentro de la casa. Las personas que viven con otras personas en su casa también les toca hacer esto. Y es, siéntense con todas las personas, y aquí viene el ejercicio que hicimos a quienes se conectaron al inicio, antes de que empezáramos, que les pedimos que en un papelito escribieran todas las tareas que desarrollan en un día. Siéntense con las personas con las que ustedes viven y hagan todos ese mismo ejercicio. Entonces saquen un papelito, se demoran 5 minutos y pongan todo lo que hicieron en un día entre semana, ojalá. Me levanté a las 5 de la mañana, no sé, cambié al bebé, preparé el desayuno, serví la mesa, limpié la mesa, lavé los platos, etcétera. Luego hice una reunión, la reunión se demoró tantas horas. Y así siéntense todos a comparar sus papelitos y ver quién está llevando mayores cargas de cuidado. Porque hay muchas actividades que, como ya lo habíamos dicho antes, están invisibilizadas. Nosotros a veces pensamos, las personas que se han criado, por ejemplo, con el privilegio de no tener que desarrollar este tipo de tareas, han pensado que hay cosas que pasan solas. Y yo tenía varios amigos que me comentaban, por ejemplo, que cuando se fueron a vivir solos o cuando se casaron o cuando se fueron a vivir con la novia o el novio, mis amigos me decían, claro, para mí antes la ropa yo la dejaba en un sitio y ella mágicamente se iba a la lavadora, se lavaba y luego, ¡pum!, aparecía planchada en mi closet. Entonces, visibilicemos esas tareas, entendamos que para que una casa funcione, tiene que haber gente que está desarrollando estas tareas y veamos cuánto tiempo le está tomando a cada quien desarrollarlas para distribuir mejor esas cargas, ¿cierto? Esto a nivel como más general. Y ahora unos tips más específicos, siguiente, porfis. Sobre todo para equipos de trabajo son tomar acciones específicas relacionadas con la situación actual. Primero, evaluar los canales. Esto lo estamos mencionando varias veces a lo largo del webinar y es,
evaluemos si efectivamente la mejor forma de desarrollar esta actividad es a través de una videollamada. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a nosotros también nos pasó que apenas comenzó el tema de aislamiento preventivo o del confinamiento y la cuarentena y demás, teníamos 7 reuniones al día, 7 videollamadas al día, y yo decía, ¿cómo hacíamos antes para sacar algo adelante sin reunirnos 7 veces para sacarlo adelante? Y es porque tenemos la idea de que productividad equivale a estar viendo a la persona trabajar todo el tiempo, ¿cierto? Entonces solemos escuchar, y es que fulanita es la primera que llega a la oficina y es la última que se va, entonces ella es una persona que trabaja mucho. Hay que transformar estas ideas porque el contexto actual no nos permite evaluar las cosas de esa manera. Entonces, el famoso tema de, antes de poner una reunión, piensa si esto lo puedes hacer en un correo. Tómate 5 minutos y si esto lo puedes hacer en un correo, hazlo en un correo. Lo que decía Diana, trabaja con notas de voz. Si es algo que puedes hablar por notas de voz, háblalo por notas de voz, háblalo por WhatsApp, por Slack, por el canal que ustedes manejen. No necesariamente se tienen que hacer reuniones de videollamadas. No le exijas a las personas que siempre pongan la cámara. Yo sé que esta es una forma que nosotros tenemos de ver que las personas siempre prestan atención, pero cuando hablábamos de tareas domésticas, nos pasa, por ejemplo, que nos toca lavar los platos al mismo tiempo que estamos escuchando la reunión y nos toca porque no hay forma de hacerlo en otro momento, entonces es incómodo que pon la cámara y que salga también el niño o la niña ahí al lado, el perrito, el esposo, etcétera. Entonces, entendamos pues cuáles son esas condiciones y evaluemos cuáles son esos canales. Número 2, considera los horarios, lo hemos mencionado también ya varias veces, y es adáptate a los horarios de las personas que no pueden trabajar en los horarios típicos, y también reconoce que tiene que haber horarios de vida personal. No podemos estar esperando que al hacer las reuniones, por ejemplo, en los festivos, durante la hora del almuerzo, después de las 9 de la noche, a menos de que se haya negociado y acordado así, porque efectivamente cuando la casa es la oficina, no quiere decir que todas las horas en que uno esté ahí sean horario de oficina. Entonces, negócienlo, háblenlo con sus compañeros y vean la forma en que les funcione mejor a todos también. Finalmente, también replantea cómo ves el desempeño, lo que decíamos, que una persona esté en más videollamadas no quiere decir que esté desempeñándose mejor, que esté haciendo más trabajo, para nada. Muchas veces, seguramente a ustedes también les pasa, uno tiene 15 videollamadas en el día y empieza a trabajar a las 6 de la tarde, cuando terminó las videollamadas, a hacer todas las cosas que se comprometió a hacer en las videollamadas, ¿cierto? Entonces, no midamos el desempeño a través de horas de ver a la persona en cámara, porque no necesariamente funciona así. Y también redistribuir los equipos y las tareas, súper importante. Este es un buen momento para identificar qué cargas de cuidado tienen las personas del equipo, pero también que aquellas personas que no desarrollaban algunas tareas y que de pronto por sus condiciones actuales de vivienda, de familia, de carga de cuidado y demás, sí pueden empezar a desarrollarla. Y esto nos sirve a nosotros como individuos porque vamos a crecer y vamos a tomar nuevas habilidades que antes no teníamos, y también nos sirve como líderes de equipo porque lo que quiere decir es que vamos a fortalecer el equipo transversalmente. A nosotros no nos sirve tener un equipo en el que cada vez que yo tengo un proyecto importante se lo voy a dar a fulanito porque él es el duro en esos proyectos, él es el que es muy bueno en eso, y las otras personas no están aprendiendo y no están creciendo al mismo nivel de fulanito. Entonces este es un buen momento para equilibrar esos aprendizajes y potencializar a las personas que, por ejemplo, son nativos digitales o que son buenísimos manejando herramientas de internet que en este momento son tan importantes, o que son buenísimos para hacer contención emocional, no solamente las mujeres, ojalá también los hombres y demás. Aprovechemos, potencialicemos eso y cambiemos un poco el chip de la forma como están divididas las tareas y cómo asignamos las tareas estrella y las tareas importantes, que siempre solemos asignárselas a las mismas personas muchas veces en todos los equipos. Eso para darles como unos tips muy específicos de qué es lo que podemos hacer. También nos ha servido mucho la participación de ustedes, y ojalá en el chat también nos sigan diciendo cosas que ustedes han hecho, que les han servido, y vamos a recibir también sus inquietudes sobre otras cosas que podamos hacer. Y nos ha encantado compartir con ustedes un poco de lo que nosotros venimos desarrollando desde hace mucho tiempo, en el cual es, como les decía, no es hablar de ese tema hoy, sino lo venimos hablando porque, de hecho, la distribución de tareas domésticas y de cuidado es clave para el cierre de la brecha global de género, y si estamos trabajando por esto, tenemos que seguir aprendiendo y seguir involucrándonos. En la pantalla pueden ver algunos de las conferencias y los talleres que hoy de manera virtual estamos compartiendo. Rápidamente se los comento: liderazgo inclusivo desde el trabajo remoto, un taller de co-creación de la estrategia de crisis de la empresa con perspectiva de género, manejo de crisis con enfoque de género, y el que hemos compartido ahora, impacto de los roles de género en el desarrollo profesional. Hemos dado hoy algunas pinceladas de este tema que se trabaja, que lo solemos trabajar muchísimo más a profundidad. Los invitamos y les invitamos a poder contactarse. Allí tienen los correos de contacto de Colombia, Perú y México.
Y bueno, se vienen fechas importantes. Pensemos en regalar a nuestros equipos también esta información tan relevante que puede modificar nuestro trabajo y la forma que venimos desarrollando, ¿no? Y para finalizar, pasemos a la siguiente, por favor. Y Laura al inicio les comentó sobre qué es el ranking par. Si queremos trabajar por cerrar brechas de género, no podemos hacerlo a ciegas. Tenemos que hacerlo con una base, tenemos que medirnos. Y la mejor herramienta es el ranking par. Solamente tienen que entrar a par.adecuales.com, el plazo es hasta el 10 de julio, inscribirse y llenar la información para poder recibir su informe, que va a ser una guía que los va a acompañar en este camino de una manera mucho más exitosa. Ahí están los contactos también de los países en donde estamos, Colombia, Perú y México, y para el resto de países de Latinoamérica también tienen allí el contacto. Para finalizar, no se vayan, porque queremos que nos acompañen con esta encuesta de satisfacción, para el cual es sumamente importante escuchar este feedback para seguir mejorando. El link lo van a tener allí en el chat para que puedan ingresar directamente y comentarnos qué les ha parecido este webinar. Sí, les agradecemos muchísimo, les agradecemos porque se hayan tomado esta hora para aprender y escuchar y discutir sobre estos temas. Les agradecemos también que nos den todas sus sugerencias, regaños, críticas, ojalá constructivas, felicitaciones, todo lo que nos quieran decir. Nosotros queremos escucharlos, queremos saber qué piensan. Estamos muy contentos de que mantuvimos casi el mismo número de personas conectadas durante todo el webinar. Qué emoción que nos pudieron acompañar. Muchas gracias por su disposición y por su tiempo. Y yo sé que hemos hablado de no forzar a prender las cámaras, pero queríamos tomarnos una foto. Entonces, si es que quienes se sientan cómodos de abrir sus cámaras para que podamos hacer una bonita foto del grupo que hoy se conectó. Sí, si están al lado del lavaplatos, lavando platos, no pasa nada. Si están echando ropa a la lavadora, no pasa nada. Si tienen al perrito, a los hijos, también no pasa nada. Listo. No se puede ingresar al link. Bueno, las personas que no pueden ingresar al link pueden poner con el celular, como si fueran a tomar una fotico del código, y ahí los lleva, hola Cristi, ¿cómo estás? Los lleva a la encuesta. Ahorita ya volvemos a ponerles el link de la encuesta y el código para que lo vean. Vamos a tomar la fotico rápidamente. Listo, y veo que varias personas están poniendo sus cámaras, muchas gracias. Me encanta el fondo de Marta Ramírez, me parece buenísimo. Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos. Ojalá que les haya servido. Hola a todos, gracias. Espero que les haya servido, esperamos pues que estas herramientas les sean útiles. Como les decía Diana, nosotros tenemos muchísimas más herramientas, entonces si quieren también el fondo de Karim Plus me fascina, ojalá pudiéramos estar en esa playa en la vida real. Si ustedes quieren saber más acerca de este tipo de temas, capacitar a sus equipos, capacitarse a ustedes mismas, a ustedes mismos, nosotros, como les decía, ya brindamos varios servicios de consultoría, muchos de ustedes ya los conocen y estamos sacando estos talleres específicos al contexto actual, talleres y conferencias. Mira que esas bananas están buenas como para su jugo. Talleres y conferencias para que ustedes puedan desarrollar más estos temas, tener más herramientas, tener más tips y demás, ¿cierto? Entonces, ahí está nuevamente el link de la encuesta. Parece que había un error en un número final, pero ya lo han vuelto a publicar en el chat para que lo puedan. Creo que, no sé si ya pudimos tomar la... Me parece que tenemos que dejar de compartir para que aparezcan eso. Ah, ok, listo. ¿Sí? Súper. Bueno, entonces muchísimas gracias. Qué bueno que nos hayan podido acompañar. Si tienen cualquier duda nos pueden estar contactando y les pasamos los correos, si quieren de nuevo los correos que les hagan falta para hablar del ranking, si tienen dudas sobre el ranking, los correos del ranking, si tienen dudas sobre los productos que nosotros tenemos también para que nos contacten a los otros correos, si tienen dudas, sugerencias y demás, que se metan a la encuesta y por favor nos cuenten qué pensaron y muchísimas gracias. Y veo que varias personas están compartiendo cámara con sus hijos y sus hijas, me parece fantástico. Con los nuevos miembros de los equipos de trabajo. Bienvenidas y bienvenidos. Yo creo que de ahora en adelante vamos a hacer todos los webinars con el fondo de Karim, de playa, para que nos digamos que estamos todas y todos en una playa, porque me parece que está muy bueno. Muchísimas gracias. Es una playa de Perú. Muchos saludos desde Perú. Gracias, muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos y a todas. Y hay una cantidad también importante de hombres, y eso lo felicito muchísimo, porque no suele ser así. Muchas gracias por haber de este webinar, de la casa, del apartamento. Esa es una de las tareitas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos, pues, ya vamos a finalizar. Espero que hayan podido llenar la encuesta y nada, muchas gracias por acompañarnos. Ojalá Solo que... para repetir, allí están preguntando por la grabación. Al llenar la encuesta de satisfacción, automáticamente les vamos a enviar la grabación de este webinar, ¿sí? Así es. Si quieres, Paulis, poner otra vez, por favor, el link. Ahí está. Por favor, Listo, remitir el link poniendo al correo. al correo. Les vamos a estar enviando Sí. la presentación al correo, pues el webinar grabado para el correo para que ustedes lo tengan y lo compartan. Ojalá que también